Él dijo que justamente se sacaba el poder del Estado porque se cobraban menos impuestos. No, primero, se le otorgaron poderes extraordinarios, superpoderes al gobierno, o sea que no tiene menos poder. Segundo, lo que es la presión impositiva aumentó en el año 2024 con respecto al 2023. O sea que tiene una billetera mayor a la que tenían en el 2023. Contesto. Lo primero, se le dio más poder para que se quite poder, porque está eliminando organismos y está eliminando regulaciones y está eliminando tasas que, si vos te fijas en el boletín oficial, todo el tiempo son publicadas. Segunda cosa, eliminó el peor de los impuestos, el más obvio, la inflación. La inflación no es un impuesto, eso es un relato libertario. Sí, no es un impuesto a la inflación. No es un impuesto porque toda la inflación no va al Estado. No va al Estado toda la inflación. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Veamos a Recalde cruzar un grupo de zurdos que la verdad que no la ven. No se lo pueden perder. Si vos vas a los datos de UNICEF de septiembre del 2023, reveló de una manera atroz que había 7 chicos pobres de cada 10 con el gobierno que piensa en el otro. Y hoy tenés menos chicos pobres, por lo tanto, dame el que no se extravía en una ampulosa retórica y de verdad saca al chico de la pobreza, porque los datos de UNICEF son incuestionables y tira abajo lo que estás diciendo, porque te viene a contar que está pasando otra cosa. Perdón que te lo diga de un modo crudo, pero es la realidad. Está bien, pero ese cuadro indica otra realidad. Pero ese cuadro, vos me estás contando que si hay tipos que pueden comprar una casa porque se animaron a invertir en Argentina porque no ganó Massa, y la voz propia la utiliza. No tiene nada que ver eso. Sí, tiene mucho que ver en mi caso. No, en mi caso, mirá, y no creo ser una singularidad. ¿Vos compraste casa porque no estaba Massa? Sí. Si no, rima, casa con Massa. No, si no, mi hija se iba a ir afuera del país. Yo no quería que mi hija viviera en una futura Venezuela. Y abiertamente hice una inversión a partir de que mi hija se quedó porque no ganó Massa. Perdón, quiero hacer una pequeña pregunta. Una excepción. ¿Vos creías que la Argentina en un momento iba a ser Venezuela? Pero no tengo dudas. ¿Me decís cuándo, por favor? Si ganaba Massa, si Massa ganaba Venezuela. el peronismo. Sí, porque el plan era ese. ¿Te parece? Por suerte no sucedió. Igualmente es difícil hacer historia contrafáctica porque uno se basa en presunciones. Pero el peronismo me viene contando esto en forma permanente. Bien. Con lo cual, a la conclusión a la que arribé, no es disparatada porque ya me lo contó antes. Me avaló en mi pensamiento, dale por acá porque no ganó Venezuela. Massa hoy está laburando para fondos de inversión estadounidense. No suena muy a Venezuela, Massa como concepto para bueno, empezar, sí, pero te cuento algo muy interesante. Hoy habló su ministro de Economía y dijo... Rubinstein, el virtual yo fantaseé con hacer, no, ya sí es cierto o no, poco importa, con lo que hizo Milei, pero nunca lo hubiese podido hacer por la gente que tenía alrededor Massa. No es Massa, es Massa y su equipo. Un cerco chavista que rodea a Massa. No sé si es un cerco chavista, porque en ese sentido nosotros somos también lo suficientemente capaces de desarrollar una voz que no necesariamente es la de Chávez, es la de Perón, que no es la misma, pero se parece bastante. Upa. Entonces, si vos tenés alrededor una cantidad de personas que te impiden ir por ese camino que hoy Milei está yendo, me cuenta que van a ir por lo mismo. Te hago una pregunta. Vos cuando ves ese cuadro sí, que veíamos recién, sí, claro, que baja el consumo de comestibles, de alimentos... Se trasladó a otro lado. Es interesante. ¿Cómo lo interpretás? ¿Qué decís vos que está pasando? Me encantó tu pregunta. Mira, si vos lográs comprar un auto o un bien, estás ascendiendo de clase. No es poca cosa. Por eso te digo que... ¿Y deja de comer para comprar el auto? Buenas noticias. Y si consume menos alcohol es una gran noticia para Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pero digo, si vos me mostrás ese cuadro, tenés elementos como para pensar que hay cosas buenas para agarrarse. Un tipo que se compra un bien desarrolla la voz propia, porque era lo que lo diferenciaba del rey. Con lo cual, si alguien se compró hoy una casa porque decidió meter una guitita, te hablo de comprar una casa. Pero decime por qué baja... Es una casita en el conurbano. ¿Por qué baja el rubro comestible, por ejemplo? ¿Por qué? Perfecto, porque cuando vos decidís establecer prioridades a la hora de progresar a nivel social... Comes menos. Y... te ajustás, te achicás, pero te empezás a desarrollar en otro ámbito. Pero escuchá, Diego. Pará. Si un tipo agarra y dice, voy a consumir menos alcohol, ponele, y voy a dejar de comprar papas fritas, y voy a empezar a juntar más plata para comprarme un auto, me parece que ahí hay algo bueno. Y encima de todo viene UNICEF a contarme, che, hay menos pobres que los que dejaron Cristina, Sergio y Alberto. ¡Wow! ¿Es un motivo para festejar o no? Por supuesto. Listo, Te hago ya una aclaración. El dato. Perdón, evidentemente no les está alcanzando la plata para... Habrá Diego, menos pobres, pero no les está alcanzando la plata para tener una vida digna. Bueno, vos tenés que recordar esto. Cristina, Sergio y Alberto dejaron un salario mínimo de $135 y una jubilación mínima de $80.
y una deuda pública de 500.000 millones de dólares. Datos objetivos, no es algo que se me ocurrió a mí. Si vos mirás la deuda pública bruta y la deuda pública consolidada y la sumás, te da 500.000 millones de dólares. Hay algo, perdón, Eso Diego. fue lo que dejó Cristina Sergio de Alberto. Che, escuchen, estoy Entonces, empezando a notar entonces, una acá hay un tendencia de dato Diego que es Recalde a revelado. hablar sin parar. Hay un tema, Termino Diego. con este concepto. No te Pero no creemos, termines, Diego, no vas a tenés que terminar con hablar, ese tenés que concepto. seguir hablando. Propongo lo siguiente. Galia va a decir algo, a no decir sé qué algo. es. Después va a decir Voy a algo decir Manu algo, Jove. Decí lo que Y después ustedes están en quieras, silencio de que arrancó esto. Así que si no hablan, van a tener que empezar a hablar o. No hay tienen que hamburguesa. irse. No, claro, no hay Bao Burger. O sea, no Bao Burger. Galia, Manu Jove, sector derecho de la mesa y después vos, Diego, reventalos a todos. No se No, trata Diego, de para mí reventar, sino de convivir. hay un tema para mí metodológico en la lectura que vos haces de ese cuadro, que es la idea de que la persona que hizo el recorte de comestibles lo hizo porque se está comprando la casa. Y en realidad ese cuadro, la lectura que hago yo, o me parece que hacia donde está, y lo que está intentando demostrar es que hay un sector de la sociedad que está pudiendo ascender socialmente, que está concentrando riqueza, que va en ascenso, y otro sector de la sociedad que está recortándose. No es el mismo sector, no es la misma persona. Estamos hablando de sectores distintos, o sea, de una concentración para arriba y de un recorte para abajo. Te cuento Por eso algo, digo que perdón, Diego. esa lectura que vos haces de, voy a tomar menos alcohol porque me voy a comprar la casa, no es así como Por funciona supuesto, este yo gráfico. creo que no es tan disparatado, pero te contesto de la siguiente manera. Cristina, Sergio y Alberto dejaron el salario mínimo en $135. Hoy no lo tenés en ese valor y dejaron la jubilación mínima en $80. Cuando vos me decís que hay un sector que está descendiendo de clase, al menos no está descendiendo tanto como descendieron con el peronismo en el 2023. No me Datos parece de la realidad. casual. Después vos podés discutir lo que vos quieras, fantasear con lo que vos quieras y hacer lecturas arbitrarias. La No, realidad arbitraria es la de un modo lectura que atroz- hiciste vos. No, yo me baso en Sí, dos datos porque no es lo claves. que dice el gráfico. No está hablando de una persona que tiene ese Yo comportamiento. me baso en dos datos claves. El dato de UNICEF y el dato de la jubilación mínima y el salario mínimo. Eso es inapelable. Los jubilados lo Y perdieron la 25 marcha de todos los puntos. miércoles de los jubilados no leyó los datos. Los jubilados perdieron Los 25 jubilados, puntos igual. hoy por Perdieron hoy. 25 puntos. Es el sector más golpeado, digo. Perdón. no. El sector No, más no, golpeado pero definitivamente. Hoy por hoy el jubilado cobra más que lo que cobraba en Nominalmente sí, sobre pero todo perdió los 25 puntos con la inflación de Pero no diciembre del compra lo 25. mismo. ¿Te puedo replicar? No. Si No vos compra pisas lo los mismo. precios te pisan a vos. El peronismo No, pisa los precios para sostener No. Ahora, una Diego. artificialidad que después se le desmadra o al peronismo o al gobierno que viene a continuación. Lo que le pasó al peronismo es que le explotó al peronismo varias veces y después al gobierno que viene a continuación. Con un miembro de Último Crónica momento. presente en la mesa. Mirá lo que es esto. Reiteramos, escabió menos, se compró una casa. Perfecto. Esto me permite Para, un Diego. pie porque está el señor Pedrini con nosotros. Jugar de pelota, Que vos sos este tipo de cosas suceden, cerrar el lo micrófono, sé. Diego Recalde, un segundo. Vos sos Es interesante lo que planteaba. la pluma autoral de estas placas rojas, ¿o no? Vos haces estas placas rojas. Soy uno de los continuadores de un recurso De un que largo inventó legado. García, Héctor ¿Te puedo, Ricardo García. ¿Te puedo hacer un pedido, por favor, que si a lo largo de esta jornada vos ves una placa roja que necesites hacer, Sí. la hagas en el momento? O sea, Ya tengo una. ¿Ya tenés una? El peor final. ¿El peor final? Sí, yo lo escuchaba recién a Diego con respeto. Él plantea un escenario de inclusión por consumo, ¿no? Que me hace acordar mucho de ese primer Menem, de ese monoambiente propio, que estaba rodeado de valijas que por ahí nosotros traíamos del exterior, pero que terminó con una desocupación de 2 dígitos, y ese free shop que se veía a 100 metros terminó siendo una carpa blanca, ¿no? Entonces me parece interesante plantear un escenario en donde el peronismo tiene hoy por hoy la misión histórica de trascender a la maldición del alfajor vencido. No importa el marketing que hagas de marca si el producto es malo. De un tiempo a esta parte tenemos, me parece, menos patrimonio y cada vez más derechos. Y podemos elegir quiénes somos, pero no qué tenemos. Entonces me parece que este tipo de discursos es absolutamente efectivo en este plano, pero que contempla a ese voto de heladera que veíamos en el gráfico que mostramos recién, que se está quedando afuera de todo y que no tiene soluciones al corto plazo. Ahora, ¿Puedo perdón, contestarte? sí, perdón, Diego. Los datos de UNICEF te desmienten Una respecto a intrusión. Menem. No. Menem sostuvo el 1 a 1, primero con el plan Bonex, es decir, un plano de confiscación de ahorros.
Menem era peronista y gobernó con el apoyo del peronismo, entre ellos Néstor y Cristina. Y Menem, además, sostuvo el 1 a 1 con la venta de activos. Cuando eso se terminó, no fue contra el gasto público. ¿Sabés con qué lo sostuvo? Con endeudamiento externo. Es decir, que no tiene nada que ver el menemismo con lo que está pasando hoy. Y además, insisto con este dato, si vos tenés que UNICEF te dice una cosa, ¿por qué no vas a creer en lo que te dice cuando están midiendo exactamente igual la pobreza como la midió en el 2023? Diego, está claro. Ergo, esta charla no tiene ningún sentido. Diego. Porque UNICEF, perdóname, está por encima de las opiniones. Vos podés decir lo que quieras, pero UNICEF viene a decirte, mirá. Pero lo ustedes que no está creen diciendo en ningún disparatado. organismo internacional se agarran de UNICEF como loco. Ahora, no creen en la yo no me Organización Mundial agarro de la Salud, de no creen en la ningún ONU, no creen. particular. Te Pero cuento se lo agarran que- de UNICEF como loco porque les dice que está bárbaro. Porque No si los yo me entiendo, la agarro de verdad otro quisiera organismo, me vas a comprenderlos. decir, no, ese organismo lo financia, ponele, el gorilismo, el macrismo. Yo te cuento lo que dijo UNICEF. Es inapelable, vos podés fantasear con lo que quieras. Podés incluso No, pero ese cuadro también es inapelable, que hay más pobres que antes. Y Es que vos decís que no se están financiando con créditos Hubo un del bono esta exterior. semana, ¿no? ¿Cómo? Hubo un crédito esta Hubo un semana. bono esta semana. A ver, pero Pero Diego, pará, perdón, sí. un segundo. Hay algo que, digamos, Diego creo que va a responder cualquier cosa que aparezca. No es casual que lo están pensando como un posible Está- vocero en el caso de ¿Ah, que... sí? ¿Estás de vocero? ¿Estás practicando, ¿Estás de Diego? vocero? Hay algunos en el gobierno incluso que lo piensan como un posible vocero cuando Adorni Che, pase la sola a- presencia de Diego te está dejando vos como un mandril, ¿eh? Manu Jove, estás. Soy absolutamente un sos mandril. Sandra Russo desde Yo que soy apareció mandril. Diego acá. Pero hay algo concreto que es Sí, dale, querido. que esto es un programa, digamos, de parte del gobierno, es un programa definitivamente, y que se basa y se sostiene en parte a través de ese cuadro que veíamos, porque el programa del gobierno es centralmente dólar barato. ¿Dólar barato para qué? Para que la clase media pueda viajar al exterior, crédito para que aumenten como aumentan las escrituras de vivienda, departamentos y demás, es otra de las propuestas pilares del gobierno. Aparece también para la clase más baja de todo, y eso explica la salida de 1 millón y pico de pibes de la pobreza, 1,7 creo que dijo UNICEF esta semana, porque lo único que aumentó muy por encima de la inflación es la asignación universal por hijo. O sea, y la asignación era hasta 14 años y pasó a ser a 17. O sea, vos tenés a la clase media entretenida con dólar barato, a la clase baja el último eslabón de esa cadena con la guacha aumentada. Eso... Después discutimos, y creo que Guido puede responder más yo, qué tan sostenible es esto en el tiempo, porque quizás no lo sea, sobre todo si está dependiendo de la deuda. Pero hay algo claro que es, la diferencia es, hay un programa, que es lo que faltaba antes, evidentemente, ¿no? Claro, Evidentemente. y que el peronismo nunca lo tuvo porque es incapaz de generar riqueza. Pará, Guido, quiero preguntarte a Sí, sí, vos, sí, lo charlamos en que profundidad. creo que sos el único economista de la mesa, creo, y Que estás hablen. misteriosamente callado. Entonces también hay estaba que... callado porque estaba escuchando. A ver, ¿Cuál es tu lectura? Primero, los datos son interanuales. O sea que lo que hay que entender es que la comparación del primer cuatrimestre de este año es contra la del primer cuatrimestre del año pasado, que fue el momento mayor de crisis de la Argentina. Claro. O sea que ese gráfico tendría que dar todo para arriba, en condiciones normales o en condiciones de crecimiento en B, como dice el presidente. Sin embargo, estamos consumiendo menos alimento y menos bebidas alcohólicas que O sea, en el peor momento. la comparativa de este gráfico es Milei contra Milei, digamos. Claro, y es interanual contra el peor momento de Milei. O sea que eso tendría que dar al alza. Después, lo que es el salario no ha recuperado. O sea que es lógico que eso ocurra. Y no ha recuperado contra la medición del INDEC, que subpondera, o sea, pondera poco, le agrega poco peso, por ejemplo, a los alquileres. 4,34% en la medición del INDEC. Si vos lo haces ponderar más el alquiler, ahí lo que ocurre automáticamente es que cae todavía más el salario. Los servicios crecieron un 400% el año pasado y está subponderado en el INDEC. O sea que no recuperan los salarios contra una medición que ya es, digamos, que ya está antigua, vamos a decirlo así. No es incorrecta porque siguieron con la medición del INDEC con la canasta del 2004. Cuando uno hace la medición con una canasta que hizo Macri pero que no implementó, esa caída es todavía mayor. Que es la de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Exacto, por ejemplo, contra la de la ciudad da una caída mucho mayor. Y con respecto a que no defaultearon deuda o no pospusieron deuda, hay un bono que se llama BOPREAL, que era para pago de importaciones. Y no lo pagaron, o sea, las importaciones no se pagaron y se siguen emitiendo BOPREAL. O sea que eso es parte del relato de Milei, que es totalmente falso, de que ellos pagan todo, no es verdad. Hubo una deuda comercial de importadores que patearon a través de la emisión de un bono que encima lo siguen emitiendo. O sea que el gobierno de Milei ha ordenado las cosas también con incumplimiento de pago. Y que es normal que eso ocurra, digo. Lo importante y lo que, dada la situación que heredó, es normal que posponga algunos pagos. Yo no estoy diciendo que no. Pero hay una decisión. Hay una decisión sobre Vos eso. estás pidiendo a un tipo que resuelva en 1 año y medio 80 años de locura y decadencia. Entonces, lo que uno tendría que hacer en este momento, me parece a mí, en lugar de colocarle la pata en la cabeza a un tipo
tipo que al menos te puso un dólar flotante, que logró que tenga superávit, que logró además ir contra el gasto público en un 30%, es prestarle los pies para que salte más alto, en lugar de sabotearlo, cuando ya viste que el peronismo en 40 años lo único que hizo fue empeorar todo, porque gobernó 40 años. No es cierto que empeoró todo. Depende del momento, Vamos depende a del los momento. datos. Porque si vos Pero los vamos a datos, los datos, crecimiento del PBI, recalde, dale. 46.55. El peronismo nacionaliza el BCRA para comenzar a emitir y de esa manera generar riqueza ficticia. Consecuencia de eso, ¿qué es lo que te cuenta la realidad? El dólar. El dólar por primera vez en la historia pasó 1946, 4 mangos, se fue en el 55 a 32, es decir, subió un 700%. Eso inevitablemente va a la inflación porque la economía está dolarizada. Vamos al segundo peronismo, 3.76. El dólar estaba a 12 mangos, pasó a 3.25, es decir, subió un 2.608%. Eso tenés que trasladarlo a la inflación. Más allá de que... Confirmado. Diego Recalde, nuevo vocero. Confirmado. Diego Recalde, La verdad que nuevo los vocero. porcentajes memorizados es fuerte que te sepas el porcentaje Diego, memorizado de aumento del pero lo que dólar. es salario, Ya por sabés eso. lo que pasó con pero por Menem. eso, pero está bien, pero te estás salteando en el 76, que fue la mayor caída del salario real de la historia. Y la deuda del 76, la inflación del 55, dale. Me estás salteando, te extraña. El Rodrigazo, el Por Cafierazo, supuesto, claro. Montes Pero vos te Soto, estás salteando totalmente. en el año 1975. Claro. Está bien, pero no hace por haber falta. pisado los Pero precios. no hace falta Aramburu, irse tan Lonardi, te atrás. estás salteando todo vos. ¿Cómo? Vos te salteás todas las dictaduras. No, yo estoy hablando en este momento del peronismo, pero lo que hizo a claro, nivel pero económico. cuando vos Después hablás hablamos Pero si del te gustan los datos, mirá el del crecimiento segundo del peronismo, en PBI el de medio 2003 hubo- a 2015. Ahí hubo tenés. endeudamiento Claro. del PBI. Ahí tenés crecimiento del PBI, loco, dale. Superávit gemelo, viejo, dale. Lee un poco, boludo. Con ese pelo, andá a leer Está algo, atrás tuyo, te aviso porque quizás no lo ves, está atrás No me tuyo. estoy salteando No, la porque si dictadura, no, porque no. hablé de la dictadura de Perón, pero pará, vamos a lo que... No tenés límites, no tenés un límite. Recalde, Pará un cachito. no, que te vaya, que les Te habla de vaya, atrás. prepárate, que les vaya bien en esta, Bueno, pará, gracias. Porque si querés Gracias una por el nueva deseo. dictadura de Perón no hay ningún drama. Espera Vamos un full, cachito. vamos full, ¿Cómo Mirá está? que no hay vuelta. La Juan Scam está más sacada de lo habitual, también hay que decirlo, ¿no? General no Franco. puedo creer que un Se peronista me acostaron amenaza. Nunca me amenaza un peronista. Escúchame. El partido Pero político eso no que es creó amenaza. tuvo de tarea para Amenaza secundar es otra al cosa. Ustedes Senado. están Amenaza. vos estás diciendo Asombroso. que le enjabonan el piso o Pará, le te impiden cuento gobernar algo. al líder Enana, Milei. No sé quién le te impide invito gobernar. a Está leer. haciendo lo que se le canta al traste. Enana, te invito a leer los fallos judiciales que culpan y responsabilizan al Poder Ejecutivo presidido por Juan Domingo Perón por crímenes de lesa humanidad. Sí, bueno, pero estamos hablando de una Entonces, vos me Suprema dijiste Corte que lo recién detestaba. que no se trató de una Basta, no dictadura. hablemos de Y yo cosas te que ya digo sabemos así, cómo están pero vos me armadas. dijiste que no fue una dictadura. Yo te estoy diciendo. No, no fue si una hay- dictadura. Si hay un tipo que manda a desaparecer personas y asesinarlas, y yo lo emparento con una dictadura. Los fallos judiciales me avalan y los informes de derechos humanos confirman. Pero vos lo que te estoy recortás la diciendo. historia según tu conveniencia. No, no, Sí, la fallos estás judiciales. recortando. Fallos No, fallos judiciales de una no lo Suprema pueden negar. Corte que Están por detestaba. encima de las Braden o negaciones. Perón, amigo, ¿qué me estás hablando? Braden o Perón. Ya sabemos cómo estaba armado ese periodo. No, yo estoy hablando ya de- estamos hablando. El gobierno de Perón, los tres fueron asesinadas y desaparecidas personas. Fue a su vez también un momento donde sucedió el único genocidio, judicialmente hablando, en la historia argentina. El genocidio Pilagá de 1947. Ah, bueno, Ahora, tengo Diego, el fallo. Si querés Diego, te lo perdón, leo. a mí Tengo lo el que me fallo. sorprende Pero es pará, algo- vos En podés la provincia de negarlo. Formosa. Los Yo no hechos estoy negando están nada. y los fallos Yo te judiciales estoy están. diciendo que Vos vos hacés lo que mirás quieras. parcialmente. Diego, un segundo. Te estoy mirando Analizo ese parcialmente. movimiento que vos lo ves de ¿Desde una forma que cuándo? no Pero es. yo te pregunto, Listo, ¿desde fin. cuándo la Diego. justicia argentina no fue parcial? Vos me estás diciendo que no fue un Nunca. genocidio lo No estoy lo que hablando pasó de en eso. No me tires de 1946. cabeza algo con lo que no Bueno, te estoy yo te hablo que recién me respondiendo. dijiste que la justicia No te no es estoy parcial. ¿Qué me querés respondiendo decir? eso. Para No que- te estoy Disculpen, respondiendo disculpen eso. un Estoy segundo, diciendo que disculpen sos un segundo. Te hago una me- pregunta. Pará, Sos Diego, parcial. pará un Sos segundo. parcial. Deténganse un segundo los dos, un segundo los dos. Mira en totalidad. Hay un genocidio que me perdí, no sé cuál es, pero grave. Quiero que la gente sepa que no están saliendo al aire, así que pueden hablar todo lo que quieras. El lema del gobierno es hace un par de semanas: no odiamos lo suficiente a los periodistas. Le esquivó la mano a Jorge Macri la semana pasada. Si eso lo hacía Cristina, era un escándalo nacional. Entonces, Eva Perón es melonismo bueno. Pero digo, hay Estos algo, miran siempre el programa, están ahí en el chat también, boludo. Hay Lo algo- estuve viendo todo el fin de semana, dale, ponemos. hay algo de la vara para la parte republicana con Milei
corrida, digamos, ¿Puedo pareciera. contestar? Sí, claro. Mirá, Milei, a diferencia de Juan Domingo, no te manda una AAA para asesinarte y desaparecerte. Van 15 minutos de gobierno, pará. Bueno, pero no Van lo 15 hizo. minutos de Pero gobierno. además no tiene ningún sentido que compare déjame- estos contextos déjame- históricos que no tienen nada que ver el ¿Qué uno querés con el otro. justificar? Obvio que no va a haber una Banda triple A en el de año rufianes que sale a trabajar por 2025. fuera del Estado para asesinar y Pero obvio que no va a haber una desaparecer triple A en el personas. año ¿Me estás 2025. justificando Estás comparando contextos históricos completamente distintos. ¿Pero qué me estás diciendo vos? Que estaba bien antes asesinar y desaparecer. ¿Cuándo dije eso? ¿Cuándo dije eso? Literalmente nunca Yo siento que un poco lo dije dijiste, eso. Galia. Literalmente Yo siento que un poco lo nunca dijiste. dije eso. O sea, en vez de distorsionar las palabras. Pero me deja terminar, escúchame, vos me estás diciendo esto. Estás comparando dos contextos. Yo hablo de un contexto concreto. Perón mandó a cerrar medios. Está bien, pero estamos hablando del 2025, Diego, pero no me. Pará, vos me estás diciendo. El plan que vos me estás denunció diciendo que Walcón Adamón, Milei por no ejemplo. tiene un gobierno democrático, que te parece poco republicano. No, que tiene actitudes poco republicanas, esto es Pero público no y te manda notorio. la AAA para hacerte desaparecer cosas. Pero van que 10 sí son minutos de gobierno, no hay triple A, pero sí hay una ¿Pero CIDE qué me que está estás dispuesta a diciendo espiar cuando va periodistas, lo ¿Pero planteó qué me Walcón estás Adamón diciendo la cuando semana va- pasada. ¿Pero qué me estás diciendo cuando decís va 10 minutos de gobierno? Que recién arranca, o sea, este gobierno entró. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que puede ir el día de mañana a que puede, buscarte y hacerte que desaparecer? puede escalar, sí, que puede escalar Diego, ¿te tranquilamente. puedo hacer una pregunta, Pensá que está entrando, Cartucho? Diego, está entrando en la porque- etapa 6, 7, 8. Mano lateral tiró, Digo, disculpa, Pará. estás como un catador de violencia, Pará, porque pará, decís que- la AAA y Perón, y después tenés a Patricia Bullrich que se pajea cagando palos jubilados y no pasa nada con eso. Hay violencia buena, hay violencia mala. ¿Qué hacemos con Patricia Bullrich? Vamos con Diego, vamos Que con de Diego. hecho, Patricia Bullrich es peronista. Me dan ¿o ganas de no? ¿Qué apoyarte, hacemos? Diego, porque estás muy solo. ¿Cómo? Me dan ganas de Estás solo, apoyarte porque sí. estás muy solo. No, Estás al solo, revés. sí. Yo los veo más solos a ustedes. Se les voy a No, contar no, por Está qué. bien, Diego, vos está bien, estás Vos te das sólido, cuenta cómo son, ¿eh? Uno le tiende una mano y te ¿saben pegan por un qué están cachetazo. solos? Porque los datos los abandonaron. Crecimiento del Entonces PBI no hay 2003, forma de que se 2015, lo sientan sabés. acompañados No, vos por manipulás los datos, Porque es ustedes- distinto. Pero ¿de Y qué haces datos? chicana. ¿Vos me berreta. decís que los fallos No, sí. judiciales es manipular datos? Y mira, hay fallos judiciales que no son correctos, y lo sabemos todos los argentinos. Repregunta, ¿vos me decís que el fallo que Yo no estoy hablando del condenó fallo Pilagá. el genocidio Pilagá Estamos hablando es de un otra fallo cosa. que no es serio? No, yo no estoy hablando de ese Vamos a ese genocidio. particular que sé que yo estoy trayendo yo no escena. dije, no Pero lo estoy traes a hablando de escena eso porque en no tiene nada que ver con la Pero conversación pará, estamos actual. hablando Por de eso Yo lo te traigo traes. retraigo esta escena. Contestame sobre este en particular. Pero yo no puedo hablar de algo que no leí. Bueno, genial. Entonces trata de no opinar sobre el caso porque no leíste el fallo. Yo leí el fallo. Yo no opiné Pero sobre ¿qué el tiene caso. que ver? Sí, Diego, estoy Diego, opinando vos sobre el negaste el caso. hecho, dijiste- Yo te estoy vos diciendo. dijiste que desconfiaba de lo que yo te estoy contaba. diciendo Yo te digo, no que desconfíes porque durante yo el leí el primer expediente y leí el gobierno de fallo. Perón Sí. tenía en contra la Corte Suprema, lo cual significa tener en contra toda la justicia. Pero y lo este sabes fallo muy no es de bien. la Corte Suprema de aquel Bueno, entonces. contá. Es de la Corte 45 Suprema de no Néstor podamos más. Kirchner. Tengo una. Este Te fallo. pasás de Perón a Néstor No, Kirchner. Sí, me sí, estás sí. escuchando. Sí, porque Este porque es fallo ágil, no Diego es- Recalde. Diego, Es no ágil, es, Diego Trotsko, Recalde. perdóname, discutiendo. no es de la Corte No, Suprema pará, contra pero no es- Perón. no es, un fallo es un judicial mecanismo parecido, que arrancó Dejamos un segundo, en el Diego. De vuelta voy a pedir la 2006. intervención de micrófonos. Sé que es injusto esto, pero la verdad que es bastante disfrutable de hacerlo. En este momento la gente que está mirando el programa solo me escucha a mí, pero la mesa sigue hablando. Es un momento que disfruto particularmente. Yo sigo teniendo el retorno, pero puedo seguir hablando de otra cosa. Tengo una propuesta para la mesa. Es ¿Cuál una es? mesa apasionante, es una mesa difícil, es una mesa... Sentido la charla. Lamentablemente sigue Está perfecto, muteado, pero no Diego. lo sabe. Pelea en el barro. Tengo una propuesta para la mesa, tengo una propuesta para Diego, tengo una propuesta para todos. Vimos un solo gráfico. Gente apasionada. Hay como... Tengo una lista con 15 temas. Vimos un gráfico. Guido, me interesaría preguntarte al respecto de eso en diagnóstico, no en historia comparada, pero en el diagnóstico que vos estás dando. Para mí la discusión del presente se concentra no en si el dólar está barato o no, sino en la sostenibilidad del modelo. La famosa discusión de sostenibilidad del modelo. ¿Vos Bueno. qué pensás de eso? Ahí hay dos frentes. A ver, en cuanto al dólar, puede sostenerse este dólar y bueno, va a depender de cuántos dólares nos den. A ver, si vos conseguís que el Fondo Monetario Internacional te preste cada año fondos, lógicamente lo vas a poder mantener. O sea que eso hay que tratar de entender que la falta de Argentina es de dólares continuamente y que entonces es necesario para este gobierno, para este plan en el cual ya las importaciones están muy cerca de las exportaciones y tengamos en cuenta es el trimestre del año que más se exporta, o sea que más dólares ingresan y sin embargo tenemos un saldo comercial positivo muy chico. Entonces eso lo que va a llevar es que seguramente en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, lo que va a ocurrir es que eso se revierta. Tengo una pregunta muy concreta. Sí. Es un lugar común, y de hecho en esta mesa también se ha expresado, decir que esto es una réplica de otros fenómenos anteriores, que estos son Martínez de Oz, que esto es los 90, que esto es ya se ha visto, ya sucede. El gobierno frente a esa acusación responde no, esto no se vio nunca porque tenemos superávit.
¿Es diferente la situación o no? ¿Se replica un modelo? No, claramente tiene puntos en común con otros modelos. Para mí es un modelo particular. El superávit, para entenderlo en términos macroeconómicos, el año pasado que hayamos tenido superávit fiscal es un dato negativo en realidad. ¿Por qué? Porque vos cuando tenés una economía en la cual decrece, una economía que cae, vos lo que necesitas es entrar en déficit fiscal para reactivarla. Entonces caímos 1,7 puntos cuando veníamos de un 2023 muy malo. O sea, lo que hay que entender es muy malo, con una sequía muy grande, y a pesar de eso, retrocedimos en el año pasado, en el 2024. En este año 2025, si efectivamente se da el crecimiento que está diciendo el gobierno, es razonable tener superávit fiscal. Lo que hay que entender es que no hay que centrarse en el superávit o en el déficit fiscal, sino que son herramientas que reactivan o no la economía. Néstor Kirchner ha tenido superávit fiscal porque tuvo crecimiento y es totalmente razonable. Pero de nuevo, te vuelvo a decir, pago de deuda también es Bopreal, pero Milei nunca lo dice. El Bopreal es no pagar una deuda comercial. Pero yo te voy a decir Entonces algo. ellos también están incumpliendo en un pago de deuda. Hay un error de no es lo más concepción grave eso. respecto a Martínez de Oz. Martínez de Oz, quiero recordarle a los que están del otro lado, Era una buena estatizó empresas privadas. Cito, Austral, la Ítalo. Martínez de Oz le dio la maquinita de emitir billetes. ¿Vos decís que Martínez de Oz era peronista? Ahora vas a escuchar la conclusión y la vas a sacar vos solito sin que yo te lleve ahí. Escuchá el hortito, así que cerrá el hortito. Martínez de Oz emitió para sostener el gasto público, el delirante gasto público. Martínez de Oz Los asesores se económicos endeudó eran de los mismos centros de para estudios que sostener ahora. el delirante gasto público. Martínez de Oz tuvo tablita de cambio. Martínez de Oz, como te dije hace un Nosotros rato, también. estatizó empresas. Solamente abrió en importaciones. ¿Sabes por qué él abrió? Porque él puso precios cuidados y los empresarios no lo obedecían. Y para joder al sector privado, que es una tradición peronista, decidió abrirle la importación. Pero si vos analizás el gobierno de Martínez de Oz, fue muy parecido al gobierno de Mondesi. No, los dos primeros años son muy parecidos a esto. Hay una reducción del gasto grande. Es decir, misma política económica. Te invito a que vayas a las hemerotecas, porque de esa manera te vas a desasnar. Estás manejándote con un lugar común. Martínez de Oz estuvo en Martínez las de Oz, antípodas del en liberalismo. los datos, la reducción del gasto público, Martínez de Oz, se dan en el 76 y 77. Por eso Está cae el diciendo gasto cualquier público. cosa, dejó Hay más una déficit reducción fiscal. del gasto público, por Martínez eso de de Oz hecho dejó se más reducen los déficit salarios fiscal. un 37%. Está La diciendo mayor cualquier caída, no, vos cosa. estás diciendo cualquier cosa. A partir Si del Rodríguez tercer año, multiplicó a la partir pobreza del por tercer 5, año, ¿de empieza qué a expandir hablas? el gasto público, justamente porque no cerraba, empiezan con las obras públicas. De hecho, la autopista Buenos Aires-La Plata se hace bajo la dictadura militar, porque no cerraban las cuentas, porque el país estaba peor sin oposición política. Entonces, Breve. no El tiene- Rodrigazo multiplicó la ¿de pobreza dónde venían por los 5? economistas? ¿Pero de dónde venían? El ¿De qué Rodrigazo formación multiplicó la tenían? pobreza por 5 y fue en ¿Qué 1975. formación tenían los obra del economistas de la gobierno dictadura? peronista. ¿De dónde se formaban los economistas de la dictadura? ¿Que eran liberales o qué eran? Eran ¿Quiénes desaparecían? peronistas ¿Desaparecían los liberales? explícitos. Y te voy a decir por qué. Porque lo que acabo de describirte es peronismo puro. Insisto No eran con este peronistas, no concepto. tenía absolutamente nada que ver con el Insisto peronismo. este De hecho, concepto. Indicaban liberales, digo, pasa que no te querés hacer cargo. Insisto con este pero que concepto. tampoco te querés hacer cargo que el Inca te financió 3 películas. Pusieron 2 palos y ganaste 50 lucas, hermano, dale. Dejá un poco para los demás. Atiendo atrás. Bueno, Dale, a dos ver. cosas. A ver. Soy el único director de cine argentino que hizo 17 películas por fuera del Estado. El único. El Estado, en realidad, tiene una deuda conmigo. ¿Por qué? Hay que reconocerle, hay que reconocerte, Diego. Bueno, no me que sos medio icónico. Yo financio al Estado desde los 19 años porque pertenezco al sector privado, a cambio de casi nada, porque la salud, la educación y la seguridad, que es lo que nos pasan a todos los del sector privado, tenemos que pagárnoslas aparte. Eso hace que vos tengas menos plata en el bolsillo, porque si el Estado te diera lo que te cobra y no te da, vos lo venís financiando, no tendrías que pagarte eso aparte. Es decir, ya el Estado es el primer gran evasor porque va de su responsabilidad y no te da lo que te promete a cambio. Toda esa Que gimnasia alguna mental vez, déjame para terminar, decir que te gracias. pagaron 3 Que alguna películas. vez me financie de los muchísimos años que lo vengo Es financiando, reparación, hermano, es restitución pero histórica, claro decís que vos. sí, te voy a decir por qué. Es increíble, Diego, lo que decís. increíble no. Es El increíble, Estado es a mí me bastante debe mucha increíble que lo plata. digas. Sí, es Y bueno, la es bueno. diferencia, ¿sabes cuál Quizás es? va a Yo Burger, le demostré al quizás Estado, jugador va a Burger de yo la le fecha. demostré al Estado que soy capaz de empoderarme y hacer, por ejemplo, 57 experiencias artísticas por fuera del Estado. No hay ¿Cuáles nadie son las que alza- experiencias artísticas, las Por 57? ejemplo, hice en total 20 largometrajes, solamente en 3 me ayudó el Estado. Después escribí casi 20 libros. ¿20 libros tenés? Claro, Una actividad claro. privada. Ya que vos dijiste que pensás en el otro, ¿no? Eso me llamó la atención. Porque, digo, el peronismo habitualmente se extravía en esta ambulosa retórica, en este eslogan. Sin embargo, yo hace varios años que dije, señores,
entrego mi caja. Yo nunca más recurrí al Estado para que me ayude a nivel artístico. Además se lo venía demostrando, porque si es 60, recurriste 3 veces, venís muy bien. ¿Por qué los artistas, por qué los científicos no le entregan? Digo, señores, yo ya le entregué. Llegó la hora de entregar. Entonces, si ya esto viene ¿Qué a tendría que contarte, entregar? perdón, déjame terminar, ¿Qué por tiene que ver favor. los Si esto viene a Es que no contarte que yo entendí. estoy pensando No en el entiendo qué otro, entregan. entonces, ¿por qué los actores y por qué no los científicos piensan en el otro de verdad, entregando la caja? Entréguenla, yo ya la entregué hace mucho. Sigo filmando en este momento 5 películas sin apoyo del Estado y me parece que si el peronismo quiere parecerse a lo que predica, debería entregar la caja del arte y la caja de la investigación. ¿Por qué? Porque hay otras urgencias, porque el peronismo dejó mucha pobreza, 7 chicos pobres de cada 10, y hoy no puede ser que a vos te financie una persona que no tiene cloacas. No puede ser que a vos te financie ¿A un mí? tipo que no... No digo Pero a vos, vos te me financiaron, refiero Diego. metafóricamente. No puede financiar a un artista, un tipo que no tiene agua potable. A mí se me caería la cara de vergüenza y hasta me llena de culpa. Vivo en una casa en Belgrano R y le voy a pedir a un tipo que me pague ¿Vos la crees que película. la No. administración del Estado Pero es no te una la paga sola ese caja que tipo. va directamente una sola caja que si yo le saco, voy al cine, le saco al señor. O sea, Cine, no. hay distintas partidas en el Claramente Estado, no ¿no? entendés cómo se financia el Inca. no, yo no entiendo. 10% solamente son No, entradas. yo no entiendo Y nada, también seguro. son Vos entendés en todo. Sí, se lo estudié Sí, el sí, tema. sí. Y le Un pagó 3 10% películas. solamente lo aportan las entradas y no todas. ¿Vos haces historia leyendo diarios? Para que te cuento, dale. Te cuento y así lo aprendés. No, yo El te 10% pregunto, el ¿vos haces 60% historia lo leyendo aporta una ahí. Me tiró el biblioteca? celular, Este me celular. tiró ¿Vos haces historia leyendo una biblioteca, Me leyendo tiraste. diarios? Pero Diego, ¿Vos haces historia leyendo un diario? Leyendo diarios, leyendo fallos judiciales, leyendo informes elaborados por organismos de Cruzás derechos las humanos y leyendo informaciones. libros. Diego, tengo una pregunta. Dale. Quiero decirte algo, yo no te conocía. Gracias. Todavía no dijo nada. Bajá la guardia, Diego. No fue un elogio. Es que en Pero- realidad es una ventaja. pero pará, por eso digo gracias. Creo que sos, esto es como definición, creo que sos la persona más cohesivamente gorila que conocí. O sea, en todos, por eso, sí, Lo sí. tomo como un elogio, Pero gracias. sé que lo ibas a tomar así porque Es no una tenés... virtud ser gorila. Es realmente sos el gorila más completo. Antes pensé que era Fernando Iglesias, pero no. Me parece que sos vos. Gracias. Con lo cual, tengo curiosidad de cómo pensás de algunas cosas desde tu cosmovisión. Sí. Por ejemplo, lo que fue el tema del caso Libra con el gobierno. Sí. ¿A vos eso te pareció intrascendente? ¿Te indignó? Armado. ¿Te molestó? ¿Es una operación de los peronistas? Mira. Es... To map. Te contesto de esta manera. Sí. Es un tipo que venía donando el sueldo. Es un tipo que donó un premio. Pará. En ¿Qué principio premio? no tenía el perfil de ser un estafador. ¿Quién es el tipo? Para, Milei. déjenlo, por favor, déjenlo un No, segundo. pero porque Let him cook. Sí, Let him cook. él es así, sí. ¿Sigo hablando o no? Sí, Gracias. por favor, porque sí. Hoy por hoy no se trató de guita del Estado, ya son muchísimos, habituado a un... Por ejemplo, Néstor Kirchner, que pasó de 5.000 metros cuadrados a 190.000 No, pero un tema, Diego, un tema, Diego, ¿cómo es Libra? Libra, Milei. Es demasiado gorila, boludo. Te estoy contando. Sí. Es bueno, Te estoy bueno. contando No, es buenísimo. y Es bueno. voy El a peronismo los es un agujero negro que es más pesado que todo en su Bueno, vida. ha saqueado al Estado. que gobernó, dejémonos Es joder. hiperdenso y lo lleva todo el tiempo Pero ahí. si querés te cuento, por ejemplo, cuánto se llevó Perón entre el 46 No te digo, no puede salir. No, ya está, fin del experimento. Me quedó No puede claro, me quedó salir, claro. no puede. Me Está quedó claro. atrapado por la gravedad del Me quedó claro, me quedó claro. Por el De- momento hay una investigación en curso, Sí. no hay nada Hubo más que novedades eso. judiciales Vos esta me No, digo, no preguntás hay una investigación cómo rige porque la el presidente presunción. Milei cerró la comisión no, investigadora. Sí, no, pero igual, pará, Hay perdón. una La comisión investigación en investigadora curso, no iba a nada investigar más. un carajo porque era No, claro. la del gobierno, digamos, ¿no? Ella no tenía ninguna esperanza. ¿No la cerraron ya? En la justicia, Lo único que hago es esto. en la mirá. justicia hubo avance esta semana, ¿no? Listo, yo me baso básicamente en sentencias. Cuando te dije lo de Perón es porque hubo una sentencia, vos pensás que a Perón le confiscan los bienes porque no pudo demostrar el origen lícito de los fondos. Andá a los diarios y lo vas a ver. Y andá también a los fallos judiciales. Cuando te hablo de Néstor Kirchner, lo Me mismo, mandás a acaba de dos tener dos lugares en los que no condenas, creo. Cristina, dejémonos de joder. Entonces yo me baso en fallos judiciales. Hoy, para mí, como no hay ningún elemento más allá. Pero vos te de lo parece que va a se haber un fallo dice, judicial a 15 minutos de bueno, cuando gobierno. lo haya lo charlo y te digo, sí, tenía razón, por el momento no hay Vas a nada. tener que venir, Y lo pero no tengo ningún problema. ¿Cómo voy a tener problemas si te estoy poniendo la cara para todo? Lo que te digo Sí, es, para una no sola me da el cosa igual. perfil y encima, como encima no es guita pública y los que nos metemos en eso sabemos que es recontra volátil y la fantasía es que no te quiten la alfombra, no me importa. Me No te preocupa importa. más cuando es guita pública. Guita porque pública. guita que le Tendrías que ser falta como al Tato. pibe que hoy se muere de hambre, que fue Sí. lo que dejó el peronismo en el 2023.
Gracias. El Tato Bien, Gorila. bien, 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 No, no bien, es bien. gorila, es dato, No, el Tato chicos. Gorila, digo, que me parece que sos así como No, Tato. no, pero estamos Como el descubriendo Tato. algo, estamos descubriendo algo, está muy bien, está muy sólido. Quiero hacer una pregunta también. ¿Qué pasó? Hubo una risa de él. ¿Habló alguien? No, no. Habló el otro. Rió. Pueden emular mi risa, me siento en terminó. este momento homenajeado. Digo, No, estás en tu terminó mejor y momento, solo Diego. Lo estás dando rió. todo. Gracias. ¿Cómo ve Facu la cruzada que mencionamos hace un rato al pasar del gobierno, de Milei en particular, con la prensa, con el periodismo, digamos, esa relación? Si el periodismo lo único que tiene para decirle al gobierno es sobre su trato o su maltrato a la prensa, me parece que eso habla bien del gobierno. Muy buena reflexión. La crisis del intermediario en Argentina tiene muchos tiempos, ¿no? Esa hebilla del cinturón que hoy por hoy es casta nació con nombres propios y durante la guerra ganada. Hay algo de la cancelación de la prensa que no empezó con Milei. Está claro, está clarísimo. Los scratches empezaron de izquierda a derecha y no al revés. Es que es un gobierno en muchas cosas, Diego se va a enojar por esto, pero que replica, por lo menos la forma de construcción del poder del kirchnerismo. Es muy kirchnerista el gobierno en métodos, aunque le moleste más o menos a unos y a otros, digamos, probablemente ¿Puedo de manera contestar? cruzada. Perdón, sí. Te pongo un ejemplo. Este gobierno, la Cámpora, pasa que la Cámpora existió a los 5 o 6 años de kirchnerismo, pero bueno, ya tiene su propia Cámpora, que es esta agrupación La Fuerza del Cielo, con un despliegue mucho más digital. 678, por supuesto, existió o empezó a existir a los 6 años de gobierno. Ya tiene su 678 este gobierno con carajo, con un programa abiertamente oficialista que se encarga justamente de hacer las mismas cosas que hacía 678 o el despliegue digital, etcétera. Digo, hay cosas y que muy probablemente te reivindiquen. La otra vez lo hablaba incluso públicamente con Agustín Romo, reivindicando algunas cuestiones de la construcción de poder, a lo que no tuvo el último gobierno de Alberto Fernández, a lo que claramente no tuvo tampoco Macri y que sí tuvo Kirchner en términos, digamos, políticos, no más allá de las definiciones económicas y programáticas de cada uno de los segmentos. Vos imagino que no ves esas Te similitudes. voy a decir esto, que para mí es interesante. Primero, la ley Bases está en las antípodas del kirchnerismo. Por eso Te es quiero económico. decir, pero para. Cuando vos te planteás achicar el Estado, estás quitándote poder. Este es el primer presidente de la historia argentina que se puso en un lugar absolutamente novedoso. Me estoy quitando poder de encima porque está achicando el Estado. Casi que me atrevo a aseverar que es el primer presidente antifascista de la historia por 2 motivos. Achica el Estado y está eliminando impuestos. ¿Qué caracteriza al fascismo? Estados muy grandes y una alta carga impositiva para secar al contribuyente. Milei está yendo en la dirección contraria. Ergo, desmiente este razonamiento, porque en la praxis está pasando otra cosa. Por eso, cuando yo dije recién, muchachos, nosotros tenemos que acompañar este proceso justamente donde hay un presidente que está yendo en el sentido contrario al fascismo, entregando cajas. Los artistas deberían decir, entrego mi caja y a partir de ahora voy a ser libre y crear con mi propio dinero. La gente que hoy por hoy se dedica a investigar cosas que no tienen demasiada trascendencia, pero pretende ser financiada por el Estado, también debería ir por este camino. Porque es el momento en que el Estado tiene que quitarse de encima organismos que lo único que hicieron fue traer corrupción. Porque hay una cosa ¿Cómo muy cuáles? inteligente. ¿Cómo cuáles? ¿El Garraham? Todos, vos encontrás ñoquis en cualquier lado en el Estado Hay que argentino. sacarse Mirá, encima el Garraham. Es una Hay que- fuente no. inagotable de corrupción. ¿No dije eso? No, dijiste que Yo hay que dije sacarse que hay que organismos achicar que el son- Estado. Cuando vos achicás al Estado... ¿Y te parece que es por el Garraham el lugar para arrancar? Por todos los lugares vos tenés que quitarte ¿Pero ñoquis con qué de encima. criterio? ¿Sabés por qué? ¿Quiénes son los ñoquis del Garraham? Los tipos que están ocupando un cargo que puede ¿Quiénes ser ocupado son? por... ¿Quiénes son esas personas? ¿Las conocés? ¿Tenés Nombres. evidencia? Están ¿Tenés identificados. alguna Pero evidencia pará, de lo que estás claro, diciendo? sí, tengo una ¿O evidencia. solo es, ¿Cuál? o solo es Contanos, denigrar contanos. instituciones Gracias. que tienen un rol social? Te voy a contar algo. Yo me encargué de hacer de onda auditorías a Paca Paca. Bueno, lo de Paca Paca es un escándalo. No, Sí. Bueno, vas a nivel de vas defender kirchnerismo, para- de lo que hicieron con Paca Papa, Es kirchnerismo explícito. No, ahora no, hice antes, ok. No, pero te gustó mirá, lo que es un buen hicieron ejemplo. ahora, Hay te un ejemplo. gustó ¿Empezás el del Paca nuevo. Paca actual? Me decís vos. Del Paca Paca que ya Bueno, promocionaron vamos a hablar esta del Paca semana. Paca actual, después respondo lo tuyo. Bien. El Paca Paca actual. Vos hablás de Es un escándalo, Diego. Pero déjame terminar. Vos reivindicás la pluralidad de voces. Ya teníamos una sola voz. Una voz basada en ocultar información y hasta en mentir también. Pero eso es un dato personal que tiene que ver con estas cosas que yo estuve investigando que nunca fueron reflejadas en Paca Paca. Por ejemplo, el corte longitudinal de 1976. No, los desaparecidos comenzaron en 1973 y el robo de bebés en 1974. Datos de la justicia. Eso no aparece en Paca Paca. Entonces, como hay una Pero si sola tenés voz... una tonelada de Pará. libros que te hablan del operativo. Pará. Pero Como hay una sola voz, ¿pero ¿qué me parece a mí dice interesante ese del Paca pibe? Paca libertario? Que suma otra. Entonces empieza a aparecer un concepto... Ahí estás
ahí estás poco gorila, Diego, Escuchá. O sea, porque estás haciendo concesiones. No, escuchá. Vos me dijiste recién que Estás sos perdiendo, kirchnerista y vos también. estás perdiendo, Y vos también, y vos estás también, perdiendo y vos también. gorilismo. Joven no es kirchnerista. No, pero sin decirlo. Entonces, al dato que voy. Kirchnerista menos yo. Diego Recalde. Escuchá, al dato que voy, que me parece que los va a poner contentos a ustedes. Ustedes apuntan básicamente un objetivo madre, o por lo menos es lo que venía haciendo Néstor y Cristina, que se llama pluralidad de voces. Ok, ahora la tenés de verdad. ¿Cuál Está es la buena. pluralidad? ¿Dónde está la Pluralidad de voces pluralidad que de vos voces? tenés distintas voces hablando Sí, de hechos. entiendo la definición, pero ¿dónde está? Bueno, vos tenías a Samba y está Samba y por ahí sigue existiendo. ¿En dónde? En el imaginario de la gente. No, está, Va a querida. estar. En YouTube. No, Está No, en pero Luciano. tenés fisura. Me has decepcionado, Pará, Diego, mirá. Me has decepcionado. Debo decir que No. venías como el No, mejor al gorila revés. de la historia. Al revés. Y en esto No. te estoy viendo No, grietas. necesitas ver Estás la haciendo grieta. concesiones. Necesitas Hay- ver la grieta para derrocarme. hay Si algo del estás discurso que- equivocado. Estás haciendo Lo querés concesiones. derrocar. No quiero derrocarlo. Mirá, Yo digo, quiero no. que seas vocero, Mirá, No, Yo pero- quiero que seas yo vocero. te voy a decir que es muy importante. Sí. Disculpa la presunción. Si vos tenías una voz, está bueno sumar las otras voces. Y te voy a decir por qué no te queda otra. Porque vos tenés una partida presupuestaria que tenés que ejecutar. Para mí la cultura no tiene que ser financiada por el Estado. Lo vengo diciendo hace un montón de años y me he peleado con muchos directores de cine. Y también creo que no tiene que ser financiada en ningún ámbito de la cultura, no solamente en el mundo cine. ¿Vos sabés cuánto consume la cultura por día en Argentina? ¿Saben ustedes, chicos? No, cuánto? no, Diego, no. $750.000. Más o menos. ¿Por Entonces, día? ¿Por día? Sí, ¿Cómo se calcula porque eso? en el 20, yo te tiro en realidad el número del 2023. En el 2023 Ahora, el programa necesito- este de los pará, requisitos cubanos necesito es para garpo, financiar- digo. Un relevamiento de todo lo cultural que hay de en la todo lo- República el aparato Argentina. cultural en Ah, mirá, qué Argentina. bárbaro. Mirá, sí, es un dato ¿Dónde lo interesantísimo. sacaste? Del boletín oficial. En el 2023 necesitó para funcionar 265.000 millones de pesos. Es decir, si lo pasás a dólares te queda Pero no, 265 Milei millones. no, algunas Milei no a ver si ganó pasa, por Diego, eso. Por día te da más o menos 730.000 dólares. Es como el A lo que desconfío. voy es, para, esto es interesante. Si yo tengo 730.000 dólares que se me va en cultura, yo lo que creo es que la prioridad debería ser otra. De hecho, en la ley base de Los la que jubilados, formé por parte, ejemplo. claro que no, en la ley base de que formé parte, se hablaba de que la cultura no tiene que ser financiada por el Estado. Y yo estaba a favor de Está bien, eso. pero ahora para Por capaz que eso. están comprando un dibujito Claro, que va a y ahora bardear te a voy Marx, diciendo. Pero, compran, y o sea, ahora- sale y derecho, ahí hay te que poner cuento, guita para y ahí- eso. Y ahí voy a la conclusión. Pasa que ¿Quién Diego se dice que tenías opuso? que ejecutar esa Claro, partida, ¿quién se estás opuso obligado, que la pero Diego, cultura me estoy no- bajando, me estoy Pará, bajando, pará, Diego, pasa que, me estoy bajando, o sea, me estoy ¿quién te bajando. opuso? Creía que eras el gorila No, definitivo querido. y estás Al más revés. libertario que gorila. No, al Estás un revés. poco peronista de Milei. No, ¿quién se opuso? un perdóname, peronista que la de Milei. cultura- Como a Scioli. que la cultura siga Estás sciolista, Pará. Diego. Hay algo, Tomás, hay algo. Sciolista, Déjame Diego. terminar. Guillermo Francos, Diego Recalde, Daniel Scioli. Estás ahí, Estás ahí, Diego. Pero yo te sigo. ¿Quién se opuso? Sí. ¿Quién se opuso a Sí. que la cultura no sea financiada por el Estado? No, pero quiero que Diego Recalde. No, yo estoy a favor de que no sea Sí, financiada por agarró el Estado. 6 palos, Los devolvió que quisieron- 150. No, mentira, eso no, te la cuatro. Ah, te cuento cómo funciona el Inca. No, ¿Te puedo hacer una lo que- pregunta? pará, ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te gusta déjame contestarte a IPF? vos. ¿Conoces Pará, Estamos tirando de IPF? todos ¿Ubicás lados, IPF, pero- Diego? Pará, cachito. Diego, Te cuento- IPF, pará, te doy este concepto. Lo IPF. que- Cerrar el micrófono. ¿No les pasa que ven camiones de IPF por todos lados? Si te cruzas con uno, anotá la patente. Me pongo combustible de nuevo y continúo. Aprendo la segunda. Toca y pases cortos. Escuchame lo que te voy a decir. Sí. Si los que están a favor de que la cultura sea financiada por el Estado son los radicales, los peronistas y el PRO, y avanza la libertad avanza no, lo quise decir así a propósito como si fuera un versito. Muy bueno. Lo que te Está bueno quiero que lo decir es aclares. que lo que prevaleció fue que la cultura siga siendo financiada por el Estado porque la libertad avanza no tiene la cantidad de diputados y senadores para que pase esto que yo fantaseo y que la libertad avanza también porque tiene la ley bases bajo el brazo. ¿Toda A lo la que cultura? voy es muy sencillo. Yo creo que la cultura no tiene que ser financiada por el Estado. Hoy tenés una partida presupuestaria que tenés que ejecutar. Y me parece bien que convivan todas las voces. Porque si no tenés un solo samba. Y yo creo que tiene que haber otro samba más que cuente la otra historia. La otra historia de Samba. Está bien, está bien. ¿sabes por qué? Diego, Porque hay Diego, cosas igual- que cambian. Diego, Último momento. Ah, ok. Faltan muchos días para la primavera. Está bien. Tenemos un poco de información también, Guido. Seguimos Perdón, con vos, no, mandale no, nomás. que hay un dato que dijiste, Diego, que es falso. La ¿Cuál? presión impositiva el año pasado, en el primer año de Milei, aumentó. O sea, lo que se cobra de impuestos sobre PBI aumentó con Milei. O sea que lo de que bajan los impuestos todavía no se ¿Vos corroboró. lees el Vamos a boletín ver. oficial? No. Guido, El boletín oficial. igual vas a Estoy tener hablando de que, datos. vas a tener que El boletín oficial es lo que dice el gobierno. Yo estoy diciéndote lo que dicen los datos. Los Vas a tener datos- que especificar un poco más porque Diego dijo realmente muchas cosas. Entonces, si vos le decís hay un dato que dijiste No, que es no, falso, por eso, tenés por eso. que. Sí. Ah, bueno, pero uno Ahí de voy, todo. ahí voy.
Él dijo que justamente se sacaba el poder del Estado porque se cobraban menos impuestos. No, primero, se le otorgaron poderes extraordinarios, superpoderes al gobierno, o sea que no tiene menos poder. Segundo, lo que es la presión impositiva aumentó en el año 2024 con respecto al 2023. O sea que tiene una billetera mayor a la que tenían en el 2023. Contesto. Lo primero, se le dio más poder para que se quite poder, porque está eliminando organismos y está eliminando regulaciones y está eliminando tasas que, si vos te fijas en el boletín oficial, todo el tiempo son publicadas. Segunda cosa, eliminó el peor de los impuestos, el más obvio, la inflación. La inflación no es un impuesto, eso es un relato libertario. Sí, no es un impuesto a la inflación. No es un impuesto porque toda la inflación no va al Estado. No va al Estado toda la inflación. La recaudación que el Estado, ¿sabes para qué emite? Para que los jubilados y el asalariado cobre menos. Básicamente lo hace. Pero si ahora están cobrando menos, y también otro dato falso que dijiste, el salario. A nivel dólar están cobrando más. Que en dólares. ¿Por qué no me dicen dólares todo lo que gasta la porque gente? Argentina no tiene moneda. Pero están midiendo una sola cosa en dólares. Lo que son los servicios, lo que son los alimentos, están subiendo en dólares. Entonces, el salario real y la jubilación real acá y en China se mide de la misma manera. Lo que vos te ingresa, menos la inflación. Perfecto. Punto. En dólares, contalo como quieras. Pero te la no es cuento así. en dólares porque es la única moneda que Argentina tiene. No, pero no, y entonces contame el pan en dólares también. Contame los fideos en dólares. Bueno, y comparalo con afuera de cómo están. Perfecto. Están todo más arriba. Está el doble. Estás tomando un dato aleatorio. Estás tomando datos aleatorios. Eso no es serio. ¿Por qué vale caro el pan en Argentina? Porque la mitad son impuestos. El problema que tiene la Argentina es que tenés una carga entonces que le saquen los impuestos a los productores. Están abriendo, están abriendo el comercio y están haciendo pomada a los productores. Bueno, entonces abran el comercio menos. Si vos abrís el comercio de golpe y no le bajás los impuestos de golpe, está destrozando la industria. Entonces, o bajan de golpe los aranceles, o bajan livianamente los aranceles progresivamente y van bajando los impuestos, o hacen mierda a la industria. Están bajando lentamente los impuestos. Muy lentamente. Bueno, ¿qué querés, loco? Tenés 80 años de locura. Vos pensás. Pero entonces no abras el comercio exterior porque destrozás la industria. De eso se trata gestionar. De eso se trata gestionar. 120 impuestos porque las tasas y las regulaciones son impuestos. Y entonces abrir la importación para que se destroce la industria local. Bueno, esa es la solución de mi ley. No, la solución, ¿sabes cuál es? Y me parece que están yendo en esa dirección. Eso es lo interesante. Si yo tengo esto que vale el doble, lo que tengo que hacer es eliminar impuestos para que me valga menos. Cosa que efectivamente hicieron. Pero de Tierra del Fuego, decís vos, por ejemplo. Pero claro, si vos tenés ahí una ensambladora, no te sirve de nada. No es ensambladora, sabías, ¿no? Querida, bueno, que compitan, ¿sabés por qué? Porque no puede ser que los chicos que no tienen cloacas y no tienen agua potable sostengan la tierra. Pero si no lo van a hacer, porque si lo fueran a hacer, todos apoyaríamos. Pero el tema es que no lo van a hacer. Tienen la infraestructura en cero. Ningún país en el mundo es potencia sin infraestructura. Entiéndanlo. ¿Cómo lo quieren vender que vamos a ser potencia mundial? Si China invierte en infraestructura, Estados Unidos invierte en infraestructura y nosotros no. Bueno, hoy tenés la obra pública parada. Sí, pero Entonces no sé dónde van a salir. Vos me hablás de capital Pero vos me privado. hablás de cloacas. Entonces, ¿cómo van a hacer cloacas si no es con obra Por eso, pública? pero no puedes hacerla a la vieja usanza porque después tenés un Lázaro Báez rico que en realidad es Lázaro Báez. Pero háganla como quieran, pero al háganla. estilo De Rousselot Barreiro Macri. Muñoz. Así, Rousselot Macri, así lo hacemos que no lo tampoco, yo paso. ok, bueno. No, por eso te digo, decime hay cuál que es la pensar. forma. ¿Y sabés qué pasa, enana? La obra pública es sinónimo de corrupción en Argentina. Hay que pensar en un sistema nuevo, porque ¿sabés cómo terminás? Con Cristina Fernández de Kirchner, Barreiro Muñoz, Manzanares, etcétera, teniendo 600.000 hectáreas, estancias, hoteles y miles de departamentos. Entonces, para evitar que eso vuelva a suceder, tenés que repensar el sistema. Y hay que repensarlo. Y se está repensando mucho en un año y medio. Vos estás pidiendo resultados a un gobierno en un año y medio cuando tuviste 40 años de peronismo que no sirvió para nada. No, yo estoy pidiendo que el ajuste vaya a otro lado, no le ajuste a lo mismo. Yo no estoy pidiendo que no. ¿Qué ajuste a lo mismo si acaba de decirte UNICEF que tenés menos chicos pobres? Pero si bajaron bienes personales, o sea, lo único que hacen es bajar la carga a los que más tienen y por supuesto les bienes personales debería ser erradicado del planeta. Para vos, en los países serios, bienes personales está. No, porque vos ya estás pagando impuestos antes cuando compras la propiedad. No hay nada de lo que vos sabés que, ya que tiraste datos, vos sabés que fue el país que más se desindustrializó Argentina el año pasado. El país que más se desindustrializó, medido por la ONU, fue Argentina el año pasado. Bueno, ganancias se restituyó, ¿no? Hablando de impuestos, ganancias se restituyó. Milei votó sacarlo y su bloque ahora votó volver a ponerlo. De golpe, lo que vos tenés que entender es. Lo pusieron de vuelta, no es sacarlo. Yo estoy de acuerdo que no puedes sacar todo de golpe, pero entonces no te abras de golpe. No me abras el comercio exterior de golpe. ¿Y si es lo que están haciendo? De golpe no se abrió porque algunas cosas todavía no se abrieron del todo. Tenés un tope. La industria textil los alimentos se están multiplicando por 3. La industria textil se está fundiendo, ¿Pero a vos te ¿sabés? parece bien que la industria textil tenga que salir a cazar en el zoológico mientras un tipo que, por ejemplo, está vendiendo en este momento, no sé, facturas en el tren, tenga que estar subsidiando a un empresario textil? No. Yo no estoy hablando ni de subsidio ni de nada. Es que está hablando de algo que no. Tiene que ser progresivo de 2 lados. No hay competencia
advertencia con carga impositiva no va. O sea, vos estás cargando impositivamente. Bueno, entonces tenés que bajar los dos El peronismo progresivamente. entonces que presente un proyecto de ley para prenderle fuego a la Si no carta del quieren el laboro Congreso, y pará, eliminar Mamu, impuestos hola. para que el tipo que invierte en una pyme pueda competir de igual a igual. Bueno, yo que conozco el mundo cuando pyme muy de funcione la adentro, ley yo base, también si conozco queda de adentro, tu DNU, te puedo sí. asegurar que el problema que vos tenés es hoy la posibilidad que se te vuelve cada vez más imposible de tener un empleado. Entonces vos querés que se desarrolle Ya la industria flexibilizaron local. Vos sabés que en Argentina el Ya está 99% hecho, la ley Flexibilizaron base. eso y ¿sabés qué hicieron? Más desempleo. Más No, desempleo. que Por Dios, no, la inflación no es un impuesto. Obviamente. Pero en la práctica sí, damas y caballeros, ¿cómo no va a ser un impuesto? Robándote a mansalva sistemáticamente por la impresión de billetes. No, ahora agrandaron el gobierno. Le dieron más, ¿cómo es? Más poderes, ahora tienen más poderes. Sí, justamente necesitaban los poderes para justamente desregular la economía, eliminar burocracia, eliminar curros, etcétera. Esto debe haber sido uno de los peores encuentros que he visto últimamente, uno de los peores, uno de los más picantes, una de las peores camadas de zurdos que la ven, obviamente que la ven, son zurdos capitalistas, que es lo peor que puede haber, porque imagínate. Por Dios. Qué necesidad de sufrir tanto, Ricalde. Pero bueno, está bueno que te encuentres con este tipo de gente y se expongan, porque la verdad que parecía C5N, literalmente, ¿no? Así es, damas y caballeros. Tenemos el mejor gobierno de la historia. Suscríbanse si lo siguen bancando a Milei, como no lo han sido bancando. ¿Les gustaría verlo a Recalde de vocero? Sería muy interesante, ¿no? Ciertamente tiene la paciencia o el conocimiento, al menos la ideología y las buenas intenciones de meterse en el barro de la política para, bueno, combatir al zurdaje. Es la batalla cultural, damas y caballeros. Tenemos gente muy inteligente y con mucha relevancia y alcance e impacto en el zurdaje malintencionado. Y bueno, es la batalla cultural, porque hay mucha gente que escucha a estos personajes y les cree. Ay, no, sí, Milei al final. Dios santo. Aparte, un poco de crédito al gobierno, loco. ¿Qué quieren con 25% mensual de inflación mensual como en diciembre de 2023? El cepo, la brecha cambiarla por las nubes, cambiaria por las nubes, y bueno, toda la manga de impresentables en el gobierno que teníamos antes. Dios santo. No nos podemos quejar. Tremendo gobierno, loco. Todo con el único objetivo de hacer un país normal como la gente. Un país normal, como diría Schiaretti. No solo eso, luchando contra la mafia y bueno, la batalla cultural, porque no es que ganó Milei, chau, y cómo vamos a hacer para que vuelva, para que no vuelva más el kirchnerismo. ¿Cómo hacemos para convencer, o la gente que se dé cuenta, mejor dicho, y que la vea de que ya fue el comunismo en Argentina? Basta. ¿O no? Dejen un comentario, suscríbanse, un clic en like si les gustó el video y si no también. Y nos vemos en el próximo. Que tengan un hermoso miércoles.